Al lector, el pecado, el error, la idiotez, la avaricia, nuestro espíritu ocupan y el cuerpo nos desgastan, y en los remordimientos amables engordamos, igual que a sus parásitos los pordioseros nutren. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, los simios, las serpientes, los buitres y escorpiones, los monstruos aulladores, gritadores, rampantes, en el infame zoo de nuestras corrupciones, hay uno más malvado, más inmundo, más feo. Aunque no gesticule ni lance grandes gritos, gustosamente haría de la tierra un desecho, y dentro de un bostezo al mundo engulliría. Es el hastío. El ojo lleno de involuntario llanto sueña cadalzos mientras fuma su pipa. Tú, lector, ya conoces a ese monstruo exquisito. Hipócrita auditor, mi semejante, hermano mío. Muy buenas noches, estamos acá en Radio Smug, en el programa Venus en el Pudridero. Hoy día el tema es Baudelaire, la ciudad y Santiago. Soy Claudio Roa. Hola, soy Jorge Rosemary. Y tenemos a dos invitadas que están haciendo el equilibrio en este programa. La primera es Rocío Casas Bulnes, de madre chilena y padre mexicano, escritora e investigadora de literatura y poesía. Actualmente está haciendo un doctorado en estudios americanos en Lusach y es autora de un libro llamado El hombre de siempre que editó Weathers. Y nuestra otra invitada es Justine, diseñadora y documentalista francesa. Además que Justine ha hecho investigaciones sobre Ingeborg Bachmann, sobre Marina Tsvetaeva y Joyce Mansour. nada más y nada menos. Así que bueno, estamos invitadas para que hablemos y conversemos acerca de la vida y obra de Baudelaire y nos vayamos acercando a la ciudad y cómo él veía la ciudad desde las obras tan cúlmines como Las Flores del Mal, El Spleen de París, etc. Podríamos decir, en un comienzo, antes de partir, ¿cuándo nace Baudelaire? Baudelaire nace en 1821, en París. Muere muy joven su padre y su madre vuelve a casarse. Y de poco en poco Baudelaire empieza a tener una vida un poco rebelde frente a este establishment creado por su madre, que se había asumido muy fuertemente bajo este nuevo aspecto matrimonial. Y Baudelaire tuvo la oportunidad de viajar y aprendió inglés, cosa que le sirvió mucho para después adentrarse en materias con la literatura inglesa como Edgar Allan Poe, etc. Así que podríamos poco a poco adentrarnos a lo que significa Baudelaire. No sé qué les parece, qué quieren hablar. Bueno, yo el día de hoy, irónicamente, tengo mal la voz porque hace un par de días estaba andando en bici y me entró un smog a los pulmones y en verdad me parece simbólico al estar hablando de Baudelaire, la voz así dañada por el smog por de el la spleen. ciudad. Claro. Sí. En todo caso, en todo caso de ahí puede salir también la luz, ¿no? Porque justamente en estos personajes tan corrompidos y en esta suciedad y oscuridad, en muchos de sus poemas surgen destellos de divinidad, ¿no? Pienso en eso en este momento, en medio de toda la contaminación metida dentro de mi cuerpo. Bueno, tocaste un tema importantísimo respecto al mal. Baudelaire podríamos llamar un romántico marginal, porque si bien ha aparecido en Baudelaire toda esa especie de romanticismo donde es sensorial, a la vez es una búsqueda del individuo frente a la colectividad que ha sido fragmentada, que se podría ser Lamartine, Musset, Víctor Hugo. Incluso con Víctor Hugo tienen una especie de cercanía en lo esotérico, con La Boca de Sombra. Pero Baudelaire da una vuelta, da un giro muy especial y que lo hace en algunas cosas. Yo leí que Baudelaire quería en el fondo escribir
una literatura que fuera parte de su época, pero a la vez la transgrediera. ¿Y cómo hacerlo? Encontró en el lugar de la moral burguesa, encontró un sustrato muy potente donde poder encarar con personajes grotescos y poco a poco encontrar a la ciudad también como un personaje grotesca donde se habita y se vive el mal. Eso es interesante lo que decías tú y lo que decía hace un ratito Rocío, de que pueden haber destellos de luminosidad o divinidad en la obra de Baudelaire, porque se tiende a pensar en él como un típico poeta maldito más, ¿cierto? Y se tiende a exagerar con su biografía, se tiende a exagerar también con la relación que tuvo con su madre. Y por lo que yo he investigado y leyéndolo a él y leyendo también investigaciones acerca de él, pareciera, por ejemplo, que entrando quizás de lleno en el libro Las Flores del Mal, él no tenía una pretensión de exaltar el mal, sino que quería exorcizarse a sí mismo y exorcizar a su época de algo que estaba ocurriendo. Entonces no era como un decálogo de lo infame, ni de lo monstruoso por amor o pasión hacia eso grotesco, sino que era la manera que él sentía para poder tratar de exorcizar esos demonios que estaban también dentro de él. Bueno, es interesante además como la primera edición de Las Flores del Mal, no nos olvidemos que fue el año 57, 1857, la primera edición, y la primera edición fue enjuiciada, y fueron enjuiciados 6 poemas de Las Flores del Mal, y lograron, junto con Madame Bovary posteriormente, lograron censurarla y que no volviera a salir. Mira, espera, uno de los críticos del libro de Baudelaire dijo a propósito de su libro: el libro es un hospital abierto a todos los excesos de la mente, a todas las putrefacciones del corazón. Pero se quedaban solo en esa dimensión de la lectura y no percibían que lo que Baudelaire quería era casi como un moralista, denunciar esa tendencia del ser humano hacia la degradación. E incluso denunciar no solamente la tendencia del ser humano, sino es una tendencia de clase, donde ahí Baudelaire rompe con todo, rompe con el romanticismo y logra dar un vuelco crítico. Por eso Walter Benjamin va a volver a no solamente a Baudelaire, sino a París. Hay 6 célebres poemas condenados por el Tribunal Correccional de París. Y Baudelaire tiene en El corazón al desnudo una cita bellísima que Justin podría leerla en original y después podríamos explicar, comentarla un poquito y leerla en el español, que es bella. Tous les imbéciles de la bourgeoisie qui prononcent sans cesse les mots immoral, immoralité, moralité dans l'art et d'autres bêtises me font penser à Louise Villedieu, putain à 5 francs, qui m'accompagnant une fois au Louvre, où elle n'était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage et me tirant à chaque instant par la manche, me demandait devant les statues et les tableaux immortels comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences. Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian sin cesar las palabras inmoral, inmoralidad, moralidad en el arte y otras estupideces me recuerdan a Louise Villedieu, puta de 5 francos que, acompañándome una vez al Louvre, donde jamás había estado, empezó a sonrojarse y a taparse el rostro y, tiritándome a cada instante de la manga, me preguntaba, ante las estatuas y los cuadros inmortales, cómo se podían exhibir públicamente tamañas indecencias. Como que vuelvo a reafirmarlo desde la crítica de Baudelaire, no solamente como un hijo del romanticismo, sino como un gran crítico del romanticismo. Incluso, ya no me acuerdo dónde leí en algún minuto que Baudelaire citaba a su madre también en el Louvre, porque era el único lugar decente y además tranquilo para estar con una señorita de la altura de su madre. Llegó hace poco nuestro querido amigo Ángelo. Bienvenido. Me siento en el Louvre.
Además que, bueno, la madre de Baudelaire también podría ser un poco la ciudad, porque, por ejemplo, Baudelaire muere en los creo que muy como cercano. la Pietà. Como la Pietà, muere en los brazos de su madre, con que tuvo unos encuentros y desencuentros muy fuertes y muy frustrantes al respecto. Tal vez París, peut-être una madre para estos poetas románticos, además mal llamados malditos. Oye, ¿sabes? Hablando de Baudelaire y los encuentros, yo acá es un encuentro con Rocío, porque nosotros nos conocemos de nuestros tiempos de estudiantes. De nuestros tiempos de lujuria baudeleriana. ¿Cómo está Rocío? De distorsión del teatro. Estoy bien, gracias. Estoy ronca, pero bien. Pero le viene muy bien la voz ronca. La sensualidad. La voz viril. Oye, quería decir que esto que estás contando sobre la mamá de Baudelaire son todos detalles nuevos para mí, entretenidos, significativos o no, no importa. En todo caso, en la literatura, durante mucho tiempo pensamos históricamente que la vida del autor no significaba nada y ahora vemos que sí se mezcla más de lo que creíamos. En todo caso, me parece interesante tomar esos datos para hablar de una figura femenina que sí es muy representativa en él, que es la prostituta, ¿no? Una mujer supuestamente condenada por Dios y la sociedad y la moral burguesa. Es la que en verdad él elige justamente en estos seres mostrar la belleza y la espiritualidad. Finalmente es un ejercicio bastante más compasivo de lo que pareciera, porque también es brutal y despiadado, solo que con los falsos ídolos de la moral, ¿no? Como podría decirle Nietzsche tal vez. Claro. Y esa conexión con Nietzsche también puede ser sutil y profunda, porque sí, Nietzsche murió también contagiado por sífilis. Baudelaire se enamoró de Jeanne Duval. Jeanne Duval fue su gran amor, su musa, su mulatita, que la pintó Manet, y era una prostituta. Y él ve desde este lugar no solamente un motivo al orientalismo, por ejemplo, porque era negrita, al orientalismo de Said, sino que además ve la sensualidad. Suena más lindo, era negra. Era negra, es que era negrita porque era muy bonita. No sé si yo creo era que rica, era negra y rica. Y claro, y él encuentra, lo que pasa es que también, por ejemplo, Baudelaire pensaba que la modernidad y el romanticismo y el color recaen precisamente en Eugène Delacroix. Y para él, Delacroix era el gran autor romántico por excelencia, donde él bifurcaba todas sus emociones y expectativas. Y Delacroix pintó cuadros de escenas negras, donde había muchas telas, y había una especie de orientalismo que se derivaba no solamente al encuentro del individuo con el otro, y con el otro exterior y ajeno, que podría ser el África, el Asia, sino que además el encuentro carnal con el otro. Eso era la sensualidad. Y ahí es donde están las correspondencias. Porque ese uno, que puede ser el poeta, el albatros, se encuentra con los pilares de la tierra. Y esos pilares son lo que le corresponden, y ahí viene como especie de embullirse o nadar en el todo de sentido. Y desde ahí le aparece la ciudad fuertemente, y aparece el spleen también. Leamos correspondencias. Español y después en francés, o primero en francés y después en español. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Lo tienes ahí? No, dáselo, un verso y un verso. Un verso y un verso. Y va a ganar un encuentro. A ver, busquemos a las correspondencias, toma cambio. Ya, claro. Vale, sí. Primero en francés. Sí, primer párrafo en francés. Okay. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers.
comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Es la naturaleza templo, de cuyas basas suben de tiempo en tiempo unas confusas voces. Pasa a través de bosques de símbolos el hombre, a cual estos observan con familiar mirada. Como difusos ecos que lejanos se funden en una tenebrosa y profunda unidad, como la claridad, como la noche vasta, se responden perfumes, sonidos y colores. Hay perfumes tan frescos como un cuerpo de niño, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, triunfantes, saturados, con perfiles inciertos de cosas inasibles, como el almizcle, el ámbar, el incienso, el benjuí, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Wow. ¿Puedo decir algo? Un corto entre paréntesis. Lo que es quieras. Todo. es muy curioso que tengamos a una mujer que se llama Justine leyéndonos Justine, sí. en francés. Porque, y además deberían verla, es como toda linda y rubia y sonriente. Y es una... Sí. No, de verdad. Es ¿Qué muy pasó curioso. acá? Ay, o sea, no solo no todas las rubias son lindas, perdóname. Pero no, es curioso porque es un personaje literario muy interesante, Justine, del Marqués de Sade. Y al igual que... Y es una especie como de mujer de bondad pura, que pareciera que está puesta ahí en el libro solo para que quede muy claro lo malvado que es el mundo. Bueno, nosotros y tuvimos... en verdad, tanto, al igual que Sade, Baudelaire era un gran maestro del oscuro. Ay, qué lindo eso, un Nosotros maestro del tuvimos oscuro. una sesión, si podríamos llamar sesión a esta locura, donde hablamos justamente de Sade. Justine, Y teníamos una Justine bailando acá, teníamos nadie una lo Justine supo. bailando que estaba en la sombra, como un sueño de piedra. Es ¿o como no? las protagonistas de varias de esas películas de Lars von Trier, así, como que están puestas ahí como para... En el mismo sentido, yo pienso que si hacemos el segundo bloque otras lecturas podrían ser un poco al oído y al mismo tiempo algo un poco más... Algo que tenga que ver con el color de la radio hoy día, que está tenue y rojo. No de primera vez, sino de última vez. Claro, un amor desde dentro. Ahora vamos a ir con la primera canción que Justine va a presentar. Holden, Margot. Ça ne manque pas, ça ne bouge pas, disparaît comme un claquement de doigts. Je lui avais bien dit de suivre le cours des choses, de marcher bien tranquille en marge des contraintes, sommeillant s'il le faut. Ça ne manque pas, ça ne bouge pas, disparaît comme un claquement de doigts. Pour feinter l'avenir, il fallait être ici, au moment le plus propice, les mains dans le présent, les yeux près de lui. Bercé par les grincements du soleil métallique, mais qui veille
devant leur lit qui leur fait manquer d'air tout au long de la nuit. Ça ne manque pas, ça ne bouge pas, disparaît comme un claquement de doigts. Lector apacible y bucólico, sobrio e ingenuo hombre de bien, tira este libro al Saturnal, orgiástico y melancólico, si no has estudiado retórica con Satán. Con Satán. Ese es el epígrafe para un libro condenado que abre las flores del mal. Podemos hacer una cierta hilaridad con respecto a Satán, al poeta maldito como tal, y además con una cierta línea que se traza en Baudelaire. Por ejemplo, con Villon. ¿Villon? Villon. Viñón. Avec Villon. Villon podría ser es considerado como el gran primer poeta maldito propiamente tal, que vivía con los coquillards, que eran estos cuchilleros que venían, que además daban las horas y en la noche. Y después podría ser Escarron, no sé si lo pronuncio bien. Escarron, otro poeta fascinante, maldito, que además en su tumba pone unas frases muy interesantes. Y después ya viene Nerval, y ahí se asienta realmente lo que es Baudelaire, y volverían a aparecer después, tal vez un poco más santiguado, Verlaine, Rimbaud y no olvidemos, Mallarmé. como tú decías, toda la influencia anglosajona, porque Edgar Allan Poe fue importante para Baudelaire. Claro. Sí. Totalmente importante lo que hace Baudelaire con las traducciones. Al parecer son canónicas. Siguen leyendo los franceses la traducción de Baudelaire sobre Poe. Bueno, hablemos un poco más acerca de Baudelaire y la ciudad, y acerquémonos un poco a lo que él hizo, por ejemplo, con el spleen de París. El spleen, esta palabra tan conocida, que tan manoseada. Yo le leía a Paul Valéry, que decía de que esa palabra
ya estaba incorporado en otras lenguas. Y el Spleen de París, que se hizo en 1869, lo hace Baudelaire porque leyó a Lucius Bertrand. Y él se propone, y lo dice en un cierto espacio, dice que lo que él hizo acerca de la vida antigua y pintoresca, está hablando de Bertrand, yo quise hacerlo con respecto a la moderna y más abstracta, que es en el fondo la ciudad. Entrémonos un poco a conversar, si quieres leer algo sobre la ciudad. Sí, estaba pegado con, ¿cómo se dice? Villon estaba buscando un poema que es muy lindo, ese que habla de algo de antaño, que lo repite como una letanía. ¿Cuál es ese poema? Yo quisiera leer un poema, si es por favor, posible. puedes leer todos los que quieras. Tengo separado aquí... es de las flores del mal y se llama Toda entera. Me parece que aquí, bueno, encontramos un personaje de la ciudad y además estas imágenes desde donde de lo podrido nace la luz. La luz. El demonio a mi alto aposento me vino esta mañana a ver y queriendo pillarme en falta díjome, quisiera saber entre todas las bellas cosas que convergen a su esplendor, entre lo negro y lo rosado que hacen su cuerpo encantador, ¿qué es lo más dulce, oh alma mía? Respondiste al aborrecido. Puesto que en ella todo es bálsamo, nada puede ser preferido. Cuando todo me encanta, ignoro si algo es mejor en tal derroche. Ella deslumbra cual la aurora y consuela como la noche. Y es excesiva la armonía que gobierna su cuerpo hermoso para que un impotente análisis fije su acorde numeroso. Oh mística metamorfosis que en uno de mis sentidos sume, hace la música su aliento como su voz hace el perfume. ¿Qué dirás esta noche, pobre alma solitaria? ¿Qué dirás, corazón? Otro tiempo abatido, a la muy bella, a la muy buena, a la muy cara, bajo cuyo mirar de nuevo has florecido. Pondremos nuestro orgullo en cantar su olor, nada igual al dulzor que hay en su autoridad, su carne espiritual tiene angélico olor, y sus ojos no visten ropas de claridad. Así sea en la noche y solitariamente, así sea en la calle y en medio de la gente, su fantasma en el aire danza y su luz pregona. A veces habla y dice, yo soy bella y por ello, por mi amor os ordeno que solo améis lo bello. Soy el ángel guardián, la musa y la Madonna. O sea, partimos hablando del demonio y terminamos hablando del ángel, de la musa y de la Madonna. Claro, bueno, Es linda esa transición que hace. Sí. en la belleza él dice, yo soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra, dice. Es una contraposición siempre muy, muy afanosa con la ciudad que él pretende hacer un poco un retrato de la ciudad moderna y de lo abstracto. Me gustaría poder leerles una cita de Walter Benjamin con respecto a esto. Y ¿qué es lo que ve Walter Benjamin en la literatura de Baudelaire específicamente para que sea un ejemplo a seguir como reivindicación de la vida abstracta dentro de la ciudad? Porque cuando él se refiere a lo abstracto, estaría hablando de la particularidad de las cosas, de nuestras relaciones particulares dentro de la ciudad. Y lo concreto, que lo va a ver también, que lo dice Marx y lo ve en Benjamin, es el capitalismo como sistema, como tal. Y lo que está subsumido dentro del capitalismo es lo abstracto. Y aparece en lo abstracto los fetiches. Y por eso Baudelaire es un amante del fetiche, es un paseante que ve no solamente en la miseria y en el brillo una posibilidad de aparecer, sino también, como él mismo, en el flaner. Dice Benjamin que París se convierte en objeto de la poesía lírica. Se opone a la poesía local, a toda poesía de terruño. El genio alegórico se hunde en la ciudad y se delata por la vista de un flaner, cuyo género de vida disimula detrás de los espejismos el desamparo de los habitantes que habitan precisamente nuestra metrópolis.
Baudelaire es un paseante, también podríamos encontrar eso. El flaner asume la figura de explorador en el mercado. En el fondo, tal vez una pregunta, ¿la ciudad qué es para Baudelaire? ¿No será el retrato del capital, del mercado mismo, donde viven todos los seres abstractos, fetichizados, y la única vía que encuentra Baudelaire es cantar desde dentro esta situación? Tal vez eso es París, la ciudad de la modernidad. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, y de hecho Baudelaire era un desadaptado, y el ejemplo más claro de eso es que estaba describiendo la ciudad de forma bastante parecida a la que vivimos hoy en día, ¿no? Muy parecida. Bueno, eso sucede con las personas que se adelantan un poco a su tiempo. Y también bueno, de alguna manera, esta imagen del flaner también ha sido ultra manoseada en la literatura, pero es cierto que él, como al menos de forma literaria, inauguró un personaje que deambula sin rumbo en contextos urbanos, ¿no? Y eso es una gran fuente de sabiduría, deambular sin rumbo, que todos nosotros lo hemos hecho en algún momento y lo sabemos. Aparecen las ideas. Me acordé de los peripatéticos. Grecia, pues que se hacía filosofía caminando. Baudelaire está haciendo poesía caminando, observando la ciudad y quizás tratando de salvarla de lo que tú decías, de esta... ¿Cómo fue lo que dijiste? Del fetiche y el capital. O sea, en el fondo él se propone, porque se divide en dos, en lo abstracto, que son las relaciones entre nosotros, y está lo concreto, que es el capital como sistema. Eso es la diferencia que hace Marx, donde ve que en lo abstracto, que son las relaciones entre nosotros, aparece lo fetichizado. Y es donde... ¿Qué vendría a ser eso? El fetiche vendría a ser Fetiche viene de la palabra fetizo. Son unas máscaras africanas. La palabra es portuguesa. Y al parecer estas máscaras serían un poco lo que encubren las individualidades, y además como encubren las individualidades no hacen aparecer las relaciones como tal. Son, entre comillas, máscaras subsumidas en el capital. Quizás tiene que ver con ese flaner que habla Jorge, que se pasea por las vitrinas, ¿no es cierto?, a la salida del trabajo, y no ve que esa mercancía ante la que él se detiene fue la que él mismo estaba produciendo, ¿no es cierto? Entonces el fetiche es cuando se ha perdido una concepción, ¿no es cierto?, con la relación de producción, que es el ejercicio del capitalismo, ¿no es cierto?, que es un ejercicio inconcebible. Todos vivimos en él, participamos, pero no estaríamos en condiciones, ni siquiera en esta misma radio, de poder conceptualizar cómo él efectiva y performáticamente se produce. Te fijas, hemos perdido toda relación con el medio de producción. Claro, ahí hay una relación con la fotografía y el cine también en el inicio de la sociedad moderna. Por eso también esta idea del mal es una idea que está en relación con la libertad. Leía por ahí que Baudelaire decía: el niño se ha tragado la cabeza de los padres, algo así como ha mirado por el horizonte y se ha encontrado que no hay nada. Es indefectiblemente libre, ¿no es cierto? Una terrible libertad. Quizá también ese es el ejercicio de la deriva, de perderse, del cual habla Rocío, en el que Guy Debord decía: los náufragos escriben su nombre en el agua. Qué lindo eso. A propósito de todo lo que se está diciendo acá, se me ocurre como hipótesis bastante vaga, pero aún así la quiero decir, que de repente no sé si la obsesión, pero la necesidad de Baudelaire de dar cuenta de lo precario, de lo putrefacto, de lo corrompido, era quizás la única manera de volver a poner lo humano como lo primero y como lo más vital. Porque como estamos siendo consumidos por lo que se dice el capital, etcétera, etcétera, esta enajenación, y quizás ya no se podía narrar, él ya tenía conciencia de que no se podía narrar lo hermoso y lo bello. Para que el humano volviera a surgir había que escribir un poema como La Carroña. Claro, pero ¿dónde se encuentra? Sí, lo interesante que hace Baudelaire, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde encuentro eso que los románticos lograron como precipitar?
lo encontró en la ciudad Es y que lo ya no sudó. estábamos en praderas. Claro. En los campos elíseos. Y la experiencia, Claro, no era la naturaleza. y la experiencia también de la multitud. También recordemos que la multitud es la clave secreta de las flores del mal. Justin, usted nos dirá sobre eso, que vive ahí en la ciudad de las luces. Cuéntenos cómo es París. Yo, mire, soy Angelo Olivier y no he podido regresar porque a los 21 años decidí que iba a ir al primer mundo como un gran artista. 10 años después aún eso no sucede. Bueno, Se quedó allá. me da otra década de plazo. Entonces, Justin, por favor, cuénteme cómo es París, que el París de hoy, porque cual que yo vaya en 10 años más, quizás va a ser diferente. Puede ser en inglés, el idioma que tú quieras. Le Paris d'aujourd'hui, c'est un Paris qui ressemble à celui de Baudelaire, dans le sens où c'est un Paris en transformation. Mais au moment où écrit Baudelaire, c'est au moment de l'industrialisation. Et donc les transformations qui sont en jeu ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, et le Paris d'aujourd'hui, je dirais que c'est un Paris homogénéisé, où il n'y a plus énormément de place pour la poésie. Mais qui sait? Y eso es por la globalización también y todo eso, ¿no? Claro. Para los que no hablamos francés, ¿cómo es ese París Sí, de hagan Justin? Rocío, una cuéntanos, modesta a ver. traducción. No voy a hacer una traducción literal, pero ha cambiado bastante desde tiempos de Baudelaire. Eso era también, teníamos que pensar en el contexto de la industrialización a Baudelaire. Ahora es un país mucho más homogeneizado y conectado con otras culturas. Eso, básicamente, ¿no? Pero habló también de un tema sobre la industrialización y en el fondo también cómo está el mercado muy centralizado en la vida de lo que es París. Y yo les puedo hacer tal vez una pregunta, una acotación al respecto de lo que cómo se habita París. París lo habita una persona, París lo habita un individuo vestido que toma café, París se habita Y usa boina. y usa boina y lleva un baguette y toma vino a côté du Sénat. París se habita como un flaner, mirando, reposando, como ya en la cima de la cultura burguesa, pero también se habita y los que habitan son los pasajes. Por eso es muy bonito un amor no de primera vista, sino un amor de última vista. Como esos amores que uno tiene en los casuales encuentros evanescentes, ¿no es cierto?, de la ciudad. Como Eso, quizá, claro, me imagino. esos momentos de amor en Baudelaire estaban presentes también. Claro. Y discrepo respetuosamente con Por tu favor. visión de París, porque ahí sí que es un poco romántica para el día de hoy. Yo creo que sí, ha cambiado mucho París con el tiempo, con respecto a lo que era cuando Baudelaire estaba vivo, y ahora ya no es tan bonito como parecía. Europa en general. Ya, como que tenía razón Baudelaire, es algo que tenía que hundirse, y estamos viendo cómo se hunde. Rocío, Justin, entonces, ¿ustedes dirían que París es esa primavera adorable que perdió su olor? Sí, poéticamente hablando funciona. Sí. También quisiera recordar no solo París, la ciudad y la urbe, la ciudad en sí, que sin duda es tan importante como escenografía en Baudelaire, sino otra ciudad y otras ciudades y otros espacios en Baudelaire donde llegamos mucho más cerca a la luz y tiene que ver más con el viaje interior, y son los paraísos artificiales. Claro, ¿No? claro. Bueno, yo también opino lo mismo que tú en el fondo, traté de decir eso, de que en el fondo Baudelaire tal vez retrata esa especie de ciudad. Ahora tú estás en París y París es una suciedad, Europa está llena de ratas, uno puede almorzar debajo de los puentes de los metros con el ejército de salvación, y ahí te dan comida. París es una locura y también es una especie de enfermedad, en cierto sentido. No sé si es como la nuestra, pero... Es la experiencia de la desnudez, quizá, de la cual también habla Baudelaire, de esa vida desnuda de la modernidad. Vamos con Justin. La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes.
C'était l'heure où les saints, des rêves malfaisants, tordent sur leurs oreillers les brins adolescents, où comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats et la lampe est du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein de frissons, des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer. Les maisons çà et là commençaient à fumer, les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où parmi le froid et la lésine s'aggravent les douleurs des femmes angésines. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin, déchirant l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux, les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Vamos con Holden desde Man.
De Paseo Ahumada de Enrique Lin. Su limosna es mi sueldo, Dios se lo pague. Su limosna es mi sueldo, Dios se lo pague. 1,5 millones de subempleados mendigos suscribirían el lema si los dejaran chillar como a este y a otros tantos pocos en el Paseo Ahumada. Se autopoda el pingüino y toca un tambor de cualquier cosa con su pezuña de palmípedo. Qué dislocado sentido del humor. Toca que toca sin son ni ton zapateo de un epiléptico en tres de espectacularse el graznido de un palo. Privilegiados son él y otros mendigos de verdad a quienes les está permitido ir derecho al grano de la limosna, como en su caso a veces sin ningún mérito artístico. Privilegiado el ciego que toca su flauta dulce a la vaciada luz de esta luna. Privilegiado el sordo del acordeón, artista exclusivo de la radio noche, y el mudo que lisa y llanamente canta, el que quiere celeste que le cueste. En huérfanos, entre ahumada y estado, las papas de la mendicidad se están quemando dulcemente. Privilegiada la volada, que estropajosa de niños forma con ellos un túmulo prefunerario, porque de ella es el reino de la mendicidad. Privilegiados todos ellos, porque de estos corderos está hecho el rebaño de los casos omisos. Pingüino, a ti nadie te toca un pelo. Caso omiso hacen de todos ustedes esos robots que se mueven armados hasta los dientes, con sus lobos de mano y sus metralletas eléctricas. Barro rencor inagotable, Enrique Lin. Resume perfectamente bien, ¿ah? Sí. Otro rabioso. Otro rabioso, a propósito del spleen. Y amigo de los franceses. Hagamos el pase, que parece que acá quedó como que no se acuerdan. No, en el corte conversábamos con Justine, un poco conociéndola más, y decía que recientemente había viajado al sureste de Francia a hacer un documental sobre la bella ciudad de Estambul, que curiosamente se relaciona mucho con nuestro tema, ya que en su origen la ciudad nos invita a ella, Estambul, a la ciudad. Justine, ¿nos puedes contar un poco de qué va ese documental? ¿En francés o en inglés? En español. En lo que tú quieras. Okay. Estamos al aire, no pasa nada. Donc, le documentaire que j'ai écrit et réalisé s'appelle « J'écoute Istanbul, les yeux fermés ». Et ça vient aussi du titre d'un livre de poésie sur la ville d'Istanbul. Et justement, c'est intéressant dans la mesure où le poète déambule dans la ville, flâne dans la ville, en essayant de se remémorer tous les parfums, mais surtout tous les sons d'Istanbul. Et en fait, la première fois que je suis allée à Istanbul, j'étais à l'hôpital, mais c'était pas grave. Et donc j'étais enfermée dans une chambre et je pouvais seulement entendre la ville. Et donc... Dans quel lieu à côté Europa, Asia? Europa. Europa, dans Taksim? Si. Oui. Et donc je pouvais seulement entendre la ville. Et donc je suis retournée à Istanbul pour voir comment est-ce que la ville avait affecté ce poète par ses sons et montrer comment moi-même j'avais connu la ville par ses sons. Et donc l'idée c'était vraiment de faire naître la parole de la ville, qui serait une parole du Bosphore, des oiseaux, des gens qui passent, de la musique, des mouvements sociaux aussi. Et donc je pense que la ville, c'est un thème en littérature et en cinéma qui continue de fasciner parce que ça concentre tous les espaces et ça concentre tous les mots aussi et toute la douleur d'un pays. Donc, Es muy interesante porque Justine estudia literatura y geografía, entonces va ahí con Estambul y también nos muestra esas relaciones de la cosmópolis, ¿no es cierto?, por excelencia ahí entre ambas orillas del Bósforo. En esta cosmópolis también encontramos a Rocío, que también tiene un proyecto interesante que nos quería comentar, ¿no es cierto, Claudio? Sí, debo confesar que no entendí prácticamente nada de lo que dijo Justine, pero suena hermoso. Bueno, Y eso yo creo que ya es un lujo, así que para nuestros pequeños o grandes auditores hipócritas, es bálsamo para los oídos. Y bueno, para ir cerrando, yo quiero
queremos que Rocío nos hable de su libro, El hombre de siempre. ¿Quién es el hombre de siempre? ¿Alguno de los presentes acá? ¿Seré yo? ¿Seré yo, tú? Rocío? Está aquí presente el hombre de siempre. Y si quieren averiguar exactamente qué es, tienen que leer el libro. Es barato, considerando el mercado literario chileno, y la idea era que se leyera de forma muy ágil y accesible. Eso fue Cuéntanos un un ejercicio poquito, consciente. ¿de qué trata? Es un ensayo sobre Shakespeare en el cine de Woody Allen, y que es un ensayo que a su vez se divide en 4, que funcionan de forma independiente y también unida. Y esos 4 temas, esos 4 ensayos, se titulan Dios, muerte, sexo y sueños. A partir de esos 4 temas, voy viendo de manera muy literaria y personal cómo se cruzan. Como una espectadora también de Woody Allen, Claro. eso también es muy interesante. Y retomar también, bueno, lo que Shakespeare descubrió ya hace mucho tiempo. Estamos parados en un escenario representando personajes en la vida, y también retomando a Woody Allen como texto, ¿no? Quizás haciendo una intertextualidad sin mencionar esa palabra, porque al libro no le interesaba lo académico, definitivamente. ¿Y qué es lo que ves que une a Woody Allen con Shakespeare, más allá de que hay algunas películas donde, bueno, está Sueños de una noche de verano? Sí, bueno, hay Claro, algunas ahí es citas claro, literales, sí, pues. pero eso no es lo más interesante. Claro, ¿qué fue lo más interesante que tú encontraste para vincular a este enano con lentes, ¿cachai? Que tiene unos tistes muy buenos? Yo recuerdo uno que dice: la última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. Notable, creo que lo utilicé alguna vez como eslogan. Sí. Bueno, me pones en aprietos, pero no hay problema. De eso se trata esto. Pienso que un libro se tiene que defender por sí mismo. Explicarlo es medio confuso, pero pero seduce, invita a la lectura. Hay Woody Allen a veces cita de forma literal a Shakespeare, pero otras veces se aparece, porque Shakespeare realmente fue uno de los creadores del ser humano. Y además Entonces, los mismos hombres caen de la misma forma. Claro. Los malvados ganan, los justos pierden. Y hay una continuidad también. Hay una historia muy triste que no tiene por qué dejar de ser relatada con cierto humor. Y hay muchos puntos en sintonía, y también muchos puntos donde se aleja cada uno, que también son significativos. Claro, ¿no? toda búsqueda a veces individual y profunda, por ejemplo, como la de Woody Allen, que lo hace desde la contemporaneidad, de las relaciones, etcétera. La ciudad. La ciudad es muy Medianoche muy en París, citadina, etcétera. Pero hay una búsqueda metafísica y bastante importante, donde aparece en las relaciones qué es Dios. Es enfrentarse con la muerte, el destino, los sueños. ¿Cuál es el otro nombre del ensayo? Dios, muerte, sexo y sueños. El sexo, ¿para qué más en Woody Eso Allen? no se puede nombrar hasta ahora. Claro, hasta ahora. Y hay un encuentro muy, muy potente ahí, desde esa conceptualización casi metafísica con Shakespeare. Somos hechos de los sueños. Y estuvo muy lindo lo que dijo Rocío: Shakespeare creó al ser humano. Eso está. Si eso está en tu libro, me encantaría voy a haberlo comprarlo. dicho yo, y lo digo, pero originalmente lo dijo Harold Bloom en un libro Sí. que se llama Shakespeare, La invención de lo humano. Sí, la invención del humano. Bloom. Sí. Ahora le pone color el Bloom. No, Sí, me pero cae mal. Eso es otro tema. Eso es otro tema que es mucho más aburrido de lo que estamos hablando ahora. Tendríamos que citar a Dante. Siempre los ingleses siempre han querido ganarle a Dante y no han podido. Y está también esa encarnación del mal. Hablábamos de Ricardo III, y tuve la ocasión de estar ahí bien cerca del libro de Rocío, porque un amigo en común, Gustavo, que curiosamente, como son los encuentros de estuvo esta acá. gran ciudad, estuvo en la radio, y él fue al encuentro con Justin y se compró el libro. Entonces ahí lo estuvimos leyendo en momentos que nosotros estamos trabajando en una adaptación de Ricardo III. Entonces, ¿Y eso para cuándo se viene? parece que el proyecto ahí, bueno, tuvo su monstruosidad, es como todo Ricardo III, se confundió un poco con Macbeth, ¿no es cierto? Y
Y bueno, un proyecto que va a ver la luz. Finalmente nosotros no participamos de la puesta en escena, solo del valor literario, pero esa es otra cosa. A mí me sirvió para estar ahí unos buenos meses de cabeza con Shakespeare y también conocer un poco el interesante trabajo que está haciendo Rocío, que como un lector la volví a encontrar, siendo que muy jóvenes nos encontramos en la escuela de teatro, cuando ella también pisaba en esta ciudad y en este mundo, ¿no es cierto?, reconocía ese gran teatro de la vida y tal vez como una Ofelia reconocida también. Sabes que hay algo curioso en lo que dices porque justamente, ¿cómo no puede explicarse que alguien como Woody Allen haya sido elegido en algún momento la persona más sexy del mundo por Playboy? Así. Ricardo III. Y es lo mismo que le pasa a Ricardo III. Es lo mismo que le pasa a Ricardo III. Deformes, feos por fuera, pero es su ruido y furia. Cuando un personaje es realmente carismático y brillante por dentro, empieza a ser irresistible. Woody Allen es un cuento lleno de ruido y de furia. Me gustaría que le dijeran significando nada. Es el hombre de siempre, se está palpitando la luz ya claro, de este programa. Siempre el Damon nos visita. Oye, y hablando del mal, uno también en Baudelaire se encuentra con Georges Bataille, ese hombre, ¿no es cierto?, de la literatura y de la cartografía. ¿Cómo está esa lectura de Georges Bataille, Justine? C'est acéphale. Je pense que, si on veut mettre en relation Bataille et Baudelaire, il faudrait commencer par s'intéresser plutôt à la part maudite, où j'ai l'impression que dans la part maudite, Bataille analyse les mécanismes sociaux issus de l'industrialisation et issus finalement du mal que génère la ville et que génère la ville qui décrit au XIXe siècle. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là et il y a aussi toute la dimension plus psychologique chez Bataille avec Eros et Thanatos et le combat entre Eros et Thanatos qu'on retrouve chez Baudelaire. Donc on pourrait cartographier, faire une carte des paysages mentaux de Baudelaire à partir de Bataille. Et voilà. Quedamos acéfalos. Quedé acéfalo y escuchar de tan de cerca a una mujer hablar francés como que siempre como que va a dar un beso, así como que no. Provocan me costaron cosas. Aguantarme las ganas realmente. Es el momento de ir cerrando este bodeleriano capítulo de Venus en el Pudridero y vamos a terminar con los gatos, a propósito de que faltan poquitos días para que empiece su fiesta en los tejados. Así que vamos, Justin. A ver si pasamos agosto. Claro. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leurs mûres saisons, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Los férvidos amantes y los sabios austeros aman del mismo modo. En su madura edad, los poderosos gatos, orgullo de las casas como ellos sedentarios, frioleros como ellos. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Amigos de la ciencia, del deleite gustosos, el silencio y el vértigo de las tinieblas buscan. Los empleará el erebo como corceles fúnebres, si pudieran al yugo inclinar su altivez. Ils prennent en songe les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Cuando sueñan, adoptan actitudes augustas de esfinges reclinadas contra la soledad y parecen dormidos con un sueño sin fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Mágicas chispas brotan de sus ancas mullidas y partículas de oro como una fina arena vagamente constelan sus místicas pupilas. Buenas noches, nos vamos con la última canción, Santiago, Los Tetas. Adiós. La temperatura se acercará a los 35 grados y aconsejo a todas mis chiquititas salir a la calle con poca ropita. Esta es tu radio regalona, Radio Vampiro Internacional.
El próximo tema lo traen los Tetas, Santiago. Es otro día más en Santiago, el sol sube la temperatura en este verano. Camino por las calles de este valle, lento mi movimiento. Nunca tengo que apurarme, siempre me hago tiempo para llegar al lugar de la acción, para usar la técnica adecuada según la ocasión. Veo que la gente pasa del trabajo a su casa, solo cuidan su espalda, el bolsillo y la plata para pagar el derecho a vivir en este lugar. Y así la vida se acaba y también su libertad. Y así es el ciclo de trabajar temprano en la mañana y ser solo una máquina más de esta fábrica humana de robots envasados en terno y corbata que mueven este país de jaguares y chapas que cuentan, que inventan para engrupirse a mi gente y que felices se sientan. Todo por fuera se ve muy bonito, pero yo no creo todo lo que veo, así que solo me dedico a caminar, buscar la libertad en las calles de esta mi ciudad. Y veo droga, abuso, violencia, corrupción y el demócrata Fred solo se hace el weón. Nos censuran, nos prohíben, pero yo tengo a mi gente siempre presente. Voy a una fiesta a vacilar, toda mi gente dispuesta a bailar y olvidar a los políticos y sus promesas, porque quieren encerrar nuestra cabeza. Todos hablan mal de la marihuana para encubrir la mafia y la coca que ellos se jalan, porque son huella para la mandanga, porque todo lo que yo quiero mira fumar esa ganja. Y así tenemos que vivir en esta ciudad, escondido de los pacos para poder fumar, porque somos sospechosos a primera vista. Los pacos no miran y no son realistas, y solo es otro día más en Santiago. Es otro día más en Santiago. Es otro día más en Santiago. Santiago nocturno es a esta hora cuando aparecen los habitantes desde las sombras. Hay un lado oscuro en este valle violento que camina todo el tiempo al lado tuyo. Ya es de noche y en mi cama solo se oye un murmullo. Miles de voces ahogadas con el humo dejan pasar un día más sin importar que es otro día más en el mundo. Y en particular Santiago es el lugar donde camina la gente y donde nadie hace preguntas para no pensar en la posibilidad de recordar en el lugar donde nacimos, crecimos y donde vamos a terminar. Misterioso paisaje de la cotidianidad. Unos sobre otros viven su libertad. Unos están bien, otros están mal, según cómo se vea, cómo la ves, cómo la veo. De adentro hacia afuera todo es muy intenso, querido y odiado y hasta a veces grotesco. Pero yo sigo aquí recordando mi pasado y todo lo que no he olvidado en este nuevo lugar llamado Santiago. Los climas pasan por el marco del valle. El cielo abierto no termina y cae como una mirada sobre cada detalle del templo santiaguino y todas sus calles. Me imagino cuántas vidas hay acá. La cantidad de luces en la noche lo indica. Hay exceso de necesidad, se nota en los pesos y en la posibilidad de progreso. La naturaleza ha observado el infierno y sabe que ella es la presa del reino clandestino, que poco a poco ha asomado la cara del verdadero destino. Sigo la línea de una mirada que en 360 grados nos acaba a mi alrededor. La vida normal, las carreras de los micreros, como olvidar